Los milagros son actos sobrenaturales que nos muestran la gloria de Dios. Pero las señales son actos sobrenaturales que nos llevan a Jesús. Que nos llevan a Jesús. ¿Por qué? Porque muchas veces los milagros no necesariamente nos llevan a Jesús. Muchas veces ponemos nuestra mirada en el milagro, ¿o no es así? Y muchas veces el mundo religioso dice, oh, el santito me hizo el milagro, la virgencita me hizo el milagro, o el pastor me hizo el milagro. Pero no, nuestra mirada y nuestros ojos no deben estar puestos en el milagro, debe estar puesto en Jesús. Amén. Porque no es el ser humano, no es el instrumento, es Dios quien nos da la bendición de poder ver cosas grandes. Y el Evangelio de Juan, el capítulo 5, nos habla acerca de la tercera señal de Jesús. Juan capítulo 5, verso 1 dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, de ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Puedes decir conmigo 38? 38. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre, esto es glorioso, hermanos. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más me procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por esta palabra. Señor, cuántas veces he leído esta historia, este texto, pero todavía, Señor, me cautivas. Todavía, Señor, me bendices, porque veo que tu presencia es tan misericordiosa. Eres un Dios de amor, que, Señor, llegas a nuestras vidas a cambiarla, a hacerla mejor, a sanarnos, Señor.
Padre, en el nombre de Jesús, queremos pedir que tú seas el que hables. Hoy día no queremos escuchar a un hombre, queremos escucharte a ti, porque cuando te escuchamos a ti, algo pasa, algo, Señor, sucede. Tocas nuestros corazones y nos bendices más allá de lo que podemos imaginar. Por eso, Espíritu Santo, ven y arde, ven y quebranta todo yugo de religiosidad, todo yugo de soberbia, de vanagloria, de mentira, y trae la palabra del Padre a nuestros corazones. Señor, queremos bendecirte y no queremos nada más que escucharte a ti. ¿Hay alguien que quiere escuchar al Señor en esta hora? Dígaselo: Señor, quiero escucharte a ti. Oh, can you say with me, Lord, I just want to hear you, Lord. Oh, quiero escucharte a ti, Señor. I want to hear you. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, gracias. Amén, amén, amén. Hermanos, le he puesto por título a esta predicación: la revolución del amor. La revolución del amor. ¿Cuántos sabían que el amor era capaz de hacer locuras? ¿Alguna vez has hecho una locura por amor, hermano? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha hecho una locura? ¿Alguno de ustedes ha hecho alguna tontería por amor? ¿Alguno de ustedes hizo algo? ¿Sí, dice el hermano? ¿Alguno sí? Claro que sí, hermano. Claro, y muchos de ustedes han tenido que viajar, caminar, correr, hacer cosas. Otros han tenido, cierto, que esperar. Muchos de ustedes han hecho locuras por amor de pareja, pero también por amor a sus hijos. ¿O no es así? Amor por sus hijos. Y yo creo que no hay nada que un padre o una madre no haría por el amor de sus hijos. Ahora, ¿cuántas cosas Dios es capaz de hacer por aquellos que ocupan su corazón, por aquellos que forman parte de su tesoro? ¿Sabe? Dice la Biblia en Romanos capítulo 5, verso 8, que aunque nosotros éramos pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. No hay amor más grande que aquel que es capaz de dar la vida por otra persona, por la vida de un amigo, por la vida de alguien que incluso no conoce. Y Dios fue capaz, hermanos, de dar su vida por cada uno de nosotros. Y en esta tercera señal nos damos cuenta que Jesús es capaz, hermanos, de sacrificarse a sí mismo para sanar a un hombre que durante 38 años estuvo paralítico y enfermo. ¿Y por qué digo esto? Porque si se da cuenta, el Evangelio de Juan nos dice que por esta sanidad, verso 16, por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. ¿Por qué? Porque sanó a un hombre, porque lo sanó en el día de reposo. Y el día de reposo era la celebridad, la festividad más grande del pueblo judío desde sus tiempos en el Antiguo Testamento. Era el día de descanso, era el día donde gobernaba Dios, donde la gente debía descansar. ¿Para qué? Para adorar al Señor, para reflexionar en su ley, reflexionar en su palabra. Había un teólogo llamado Javier Picasa que decía que el descanso era el gozo más grande que el pueblo judío podía tener, dado que reconocía que las cosas no se hacían con las fuerzas de ellos, sino con la fuerza de Dios. Porque una cosa muy difícil es actuar cuando tú ves una situación que te aqueja, que te carga, que te preocupa. Es muy difícil actuar, pero nunca olvides esto: más difícil es no hacer nada. Más difícil no hacer nada. Y esto lo viven los padres
cuando tu hijo está enfermo y no sabes qué tiene, porque tú no eres doctor, tú no eres médico y te gustaría hacer algo, pero lo único que haces es poner la vida de tu hijo y la vida de alguien que amas en las manos de la persona que no conoces y no tienes nada que hacer, solamente esperar. El pueblo judío, eso era lo que hacía el día sábado. Esperaba que Dios iba a guiar al pueblo. Esperaba de que Dios iba a pelear sus batallas. Esperaba de que Dios le iba a dar la victoria. Para nosotros es muy difícil esperar, ¿o no es así? ¿Por qué? Lo meditábamos en el mensaje pasado. Porque nos gusta tener el control. Nos gusta a nosotros ser los héroes. A nosotros nos gusta tener la última palabra. Nos gusta a nosotros el reconocimiento que nos digan: tú arreglaste las cosas. Tú fuiste un buen esposo. Tú fuiste una buena esposa. Tú fuiste una buena madre. Tú lo hiciste. Tú lo hiciste. Tus hijos llegaron aquí por ti. Porque tú lo lograste. Pero decirles algo, hermano. Todo lo que hemos logrado jamás ha sido por nuestras fuerzas. Todo lo ha dado el Señor. Si tus hijos son algo es por la gracia del Señor. Si tú tienes un buen trabajo es por la gracia del Señor. Si algo tienes es por la misericordia del Señor, no por tus fuerzas. Entonces, en ese contexto, más difícil es esperar, más difícil es tener calma. Es difícil hablarle a una muchacha y decirle: wow, mira, quiero que salgas conmigo. Pero más difícil es esperar en Dios y decir: Señor, ¿acaso esta muchacha es tu voluntad? Eso es difícil, hermanos. Eso es difícil porque nos impacientamos. Nos impacientamos. ¿Es difícil ir a buscar un trabajo? Claro que sí. Especialmente cuando somos penosos y no sabemos qué decir, no sabemos hablar. Pero más difícil es orar y esperar en Dios y decir: Señor, tú me darás el trabajo conforme a tu voluntad. Eso es difícil. Es difícil tratar de arreglar el matrimonio, tratar de arreglar las situaciones. Pero más difícil es decir: Señor, pongo mi matrimonio en tus manos para que tú hagas lo que yo no puedo hacer. Eso es difícil. Entonces, por eso es que el día de reposo marcaba la acción de Dios. Por eso era tan importante. Sin embargo, esa acción de Dios después fue manipulada por el sistema religioso. Y el día sábado ya no era un reconocimiento de que Dios le había dado la victoria, de que Dios los había sacado de Egipto, de que Dios les había dado la ley. Ya no celebraban nada de eso. Era un sistema religioso, era comercio. La gente iba al templo. Y usted sabe la principal razón por qué a Jesús de Nazaret lo matan, por qué al Señor Jesús lo matan. El Evangelio de Juan nos dice: porque sanan el día de reposo. Pero si tú ves los evangelios sinópticos, los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos, Lucas, se llaman así porque son mirados desde el mismo sinópticos. Si tú te das cuenta, en los 28 capítulos de Mateo, en los 16 de Marcos y los 24 capítulos de Lucas, a Jesús lo matan por una simple razón. No por su mensaje, no porque es un profeta. A Jesús lo matan porque Él va al templo y saca todas las mesas de los cambistas y les dice a los religiosos: ustedes han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Cuando Jesús hace eso, hermano, pone su sentencia. ¿Por qué? Porque ¿qué eran los cambistas? Ponían las mesas ahí, los cambistas, y como la gente que venía de otros países a dejar su ofrenda al templo no podía hacerlo en moneda romana, ni en moneda egipcia, ni en moneda griega, ¿qué tenían que hacer? Cambiar las monedas a monedas judías. ¿Y qué pasa? Traían 100 monedas y los judíos le daban menos monedas. Y los otros se quedaban ellos en su bolsillo. Es como el dólar, cuando tú lo cambias, ¿cierto? Aquí te dan algunas veces menos, en algunas partes te dan más. ¿Sí? ¿Me sigue? Entonces les daban menos y los judíos se quedaban con el dinero y los otros lo echaban en el templo y al final igual se quedaban con el dinero. ¿No le parece a usted algo que se hace todavía? No sé en México, pero en Chile hay fiestas religiosas de la Tirana, de la Virgen del Carmen, donde los que van a adorar van de rodillas, van adorando y llegan y tienen que ir con monedas a dejarle a la Virgencita.
todavía para que le haga un milagro, para que le haga algo al santito. Eso todavía está en el mundo. Pero en el tiempo de Jesús era tan radical que el Señor se enoja porque dicen: wow, ustedes no dejan que nadie se acerque a la casa de mi Padre si no trae dinero, y más encima los engañan y les entregan un cambio menor, y más encima se quedan con eso. ¿Y sabe cuál era el problema? Que las mesas de los cambistas estaban en el patio donde debían entrar los gentiles. ¿Quién eran los gentiles? Los no judíos. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Que hacían negocio, cambiaban el dinero, le daban menos dinero a las personas, y los gentiles tenían que estar afuera y no podían entrar a escuchar la palabra de Dios. Eso es una tremenda lección, especialmente para las iglesias o para las personas tan religiosas que no piensan en la obra misionera, que no le dejan el lugar a evangelizar, a predicar la palabra del Señor, y hemos cambiado esos espacios por mesas, por situaciones, y Jesús se enoja y no sé si las destruye, pero dice el Evangelio que las tira. Por eso, hermano, dice la Biblia que Jesús no pecó, porque enojarse no es pecado, ¿no? Todos nos enojamos. Lo que hacemos con ese enojo puede resultar en pecado. Pero tirar la mesa y decir: la casa de mi Padre no es una cueva de ladrones, no es un pecado. Ahora, Jesús hace eso, y aquí en el Evangelio de Juan lo vuelve a hacer. Vuelve a sanar en día de reposo. ¿Por qué? Porque les enseña a los judíos que no están celebrando que Dios tiene el control, sino que ellos mismos anhelan tener el control a tal nivel que ni siquiera dejan que la presencia de Dios actúe en el día de reposo. No dejan que la presencia de Dios actúe en el día de reposo. ¿Por qué? Porque nos gusta tener el control. Y esto es triste. Y esto es muy triste. Porque hay iglesias donde manipulamos tanto los servicios. Oh no, es que, ¿sabes qué, hermano? Los hermanos del Ministerio de Alabanza eran 10 minutos nomás por el cántico y cantaron como media hora. Eran 10 minutitos. Cuando uno dice eso, es porque está queriendo tener el control. Ellos estaban adorando a Jesús, y es el Espíritu Santo quien toma el control del culto, del servicio, hermano, no nosotros. Cuando nosotros queremos que las cosas se hagan a nuestra manera, es como cuando queremos: Señor, dame a este esposo o esta esposa aquí y acá, como que le ponemos reglas al Señor. Es que yo quiero que se haga así, Señor. Y el Señor dice: no. Ahora la situación era grave, porque este hombre llevaba 38 años así. Y dice el texto, mira lo que dice el texto. Dice que, verso 6, este hombre estaba en medio de una multitud de enfermos, ciegos y cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque había un ángel que descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano. Y Jesús le dice en el verso número 6 al final: ¿quieres ser sano? Y él le respondió: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que voy. Y obviamente, ¿qué enfermedad tenía este hombre? Era paralítico, hermanos. Hubiese sido sordo, por lo menos hubiese corrido, ¿no? Pero era paralítico. Y dice: no tengo a nadie que me lleve. Cuando uno estudia el contexto, te voy a decir algo. Mira el negocio en que se transformó. Habían enfermos que llegaban ahí. Te da risa. Porque algunos tenían sus familiares y los cargaban y los llevaban cuando el agua se movía. Pero los que no tenían sus familiares, ¿saben lo que había? Grupos de personas que tenías que pagarles para que te llevaran y te pusieran en la piscina. Y ahora este hombre no tenía dos cosas. No tenía, número uno, familia, amigos que lo
le ayudaran a irse a esa piscina, a Bethesda, que significa, si alguien lo quiere anotar, significa casa de gracia o casa de misericordia, casa de gracia. No tenía nadie, y número 2, no tenía dinero para contratar a alguien que lo pusiera en esa agua. Pero no tenía nadie, pero no tenía dinero. Y la pregunta, y más encima era paralítico. La pregunta es, ¿qué hacía ahí? Si no tenía por dónde. Es como cuando Chile va al mundial. ¿Para qué va al mundial si no lo va a ganar? No tiene por dónde, hermano. Es como, no sé, es como cuando tú sabes que hay una carrera y no la vas a ganar. No hay por dónde. Es como cuando te ofrecen una casa de $800,000 y tú la ves así, la piscina, y tú la ves así. ¿Con qué ropa? ¿Por dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Y te ofrecen eso. O cuando tú, ¿cierto? Aquí hay gente que le gustan los autos deportivos, algunos autos bonitos, y tú ves autos de 150, 200,000, 300,000, y tú dices, ¿por dónde? Menos con la señora que tengo al lado, que si gasto $50 ya me está apretando. Menos. ¿Por dónde? Y yo digo, ¿cómo este hombre seguía ahí si no tenía amigos, no tenía dinero? Pero es ahí donde entra la revolución del amor de Jesús. Porque el amor de Dios está en todos, pero este amor revolucionario de Jesús sigue a aquellos que aunque no tienen por dónde ganar algo, aunque no tienen por dónde hacer algo, confían en que Dios sí va a hacer algo. Y este hombre no tenía amigos, no tenía dinero, pero algo tenía. El texto me dice, 38 años ahí, tenía la creencia, la confianza y la fe de que aunque no tuviese amigos, aunque no tuviese dinero, Dios sí en su misericordia podía algún día hacer un milagro sobre su vida. Ese hombre creía que podía hacer algo, que el Señor podía transformar su condición enferma, que Él podía sanarle. ¿Sabe? Y esto me impacta porque hay mucha gente aquí que a lo mejor te dice, yo no tengo grandes conocimientos, al igual que ese hombre, no tengo amigos, no tengo dinero. Uno dice, yo no tengo dinero, otro, yo no conozco al pastor, otro, yo no conozco a nadie, no tengo ni un amigo que me haga ni un favor, pero algo tengo un Dios que escucha mis oraciones, que está conmigo cada día y que me ama siempre. Eso tengo. Y quiero decirles algo para aquellos que dicen, yo no tengo a nadie, pero tengo a mi Dios. Eso es suficiente. Eso es suficiente. Tú dices, alguien tiene problemas legales y dice, yo no tengo abogado, no conozco ni un abogado. Hay gente que tiene conocido, yo no tengo. Pero quiero decirte algo, si tienes a tu Dios, con eso te basta. Hay gente que tiene problemas financieros y dice, yo no sé, no conozco bancos, no sé cómo pedir un préstamo, pero quiero decirte algo, si Dios está contigo, no hay nada que esté contra ti. Hay gente que dice, yo no puedo hacerme este tratamiento médico, es muy caro. Estamos hablando de 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 dólares. Yo no conozco a nadie, ¿quién me va a ayudar? Pero si conoces a Dios, Él va a hacer una obra en tu vida. Todo lo que necesitas es conocer a Dios. Y me llama la atención que este hombre no tenía a nadie, no tenía un amigo, no tenía finanzas, no tenía nadie que lo llevara, pero Jesús se le ocurre ir a Jerusalén solamente por él. ¿Te acuerdas cuando habíamos estudiado los otros dos señales? Número 1, el agua en vino, y número 2, la sanidad del hijo del noble. Eso fue en el norte, en Galilea. Eso fue en Caná, en Galilea. Y Jesús baja, pero en este caso como Jerusalén está tan alto, creo que son 800 metros nivel del mar, está tan alto que dice que subió a Jerusalén tan solamente para encontrarse con este hombre. Porque quiero decirte algo, al Señor no le importa tanto las multitudes, no le importa tanto, hermano, las grandes aglomeraciones. Si el Señor quiere hacer algo tan solamente por ti, lo va a hacer, porque para Él tú eres especial.
porque para Él tú cuentas. Tal vez que para un hombre, para un pastor, para un líder tú no cuentas. Tal vez porque no tienes una buena casa, tal vez porque no tienes un buen auto, tal vez no cuentas para muchas personas. Para Dios, aleluya, sí cuentas, hermanos. Para Dios sí cuenta. Puede darles aplauso al Señor, puede bendecir al Señor, porque nosotros sí contamos para Él. Podemos ser una iglesia pequeña, podemos ser un pastor joven, no podemos tener grandes riquezas, pero para Dios sí contamos. Amén. Para Dios sí contamos. Y yo estoy contento porque es todo lo que necesito, hermano. Yo no necesito ser conocido por nadie famoso y poderoso. Lo que yo necesito es ser conocido por el Señor. Y si soy conocido por el Señor, lo tengo todo, nada me va a faltar. Y si algo no sucede en mi vida es porque Él tiene un plan. Y si Él quiere sanarme, me va a sanar. Y si Él quiere prosperarme financieramente, lo va a hacer en su tiempo. Y si Él quiere bendecirme, lo va a hacer. Y si todavía no lo hace, es porque, lo vuelvo a decir, Él tiene un plan. Y yo creo en Él porque Él me ama y Él está conmigo. Y aunque a lo mejor nadie más valore lo que yo hago, Él sí lo valora. Aunque nadie más lo toma en cuenta o lo sabe, Él sí lo toma en cuenta y Él sí lo sabe. Amén. Él sí lo sabe y es todo lo que necesito. 38 años, cerca de 40, ¿no? ¿Cuántos años tuvo el pueblo de Israel en el desierto? 40. Y este hombre ya se estaba acercando a los 40. Se estaba acercando, pero Jesús dijo, no voy a hacer que espere 40 años como esperó el pueblo de Israel en el desierto. Voy a venir un poco antes. Y lo toca y lo sana. Y me alegra porque el hombre al final no necesitaba ni al ángel, ni tampoco necesitaba la piscina Bethesda. Era una piscina, hermano. En el templo había como una piscina, como una pileta. ¿Se entiende pileta? Sí, como una pileta. No, ese hombre no necesitaba ni al ángel ni a la pileta. ¿Sabe qué necesitaba? A Jesús. Y hay personas que dicen, no, yo necesito de un pastor, necesito de un líder religioso, necesito de esto. Usted no necesita de nada ni de nadie, usted necesita de Jesús. Amén. Es el único que puede bendecirnos. Amén. Es el único que puede bendecirnos. Amén. Amén. No necesitamos de un hombre, de una persona, necesitamos de Jesús. Necesitamos ser conocidos por Jesús. Y esa ha sido mi historia, hermano, de pequeñito yo siempre he querido estudiar para servir al Señor, siempre he querido. Y al principio hubo la posibilidad de que los masones me ayudaran, porque yo vengo de una familia pobre, y hubo la posibilidad de que los masones me ayudaran para poder ir a la universidad, para tener becas y para tener algo. Yo no voy a juzgar la masonería, lo único que le voy a decir es que en mi país eso está bien a la cuerda floja, porque muchas veces la gente que está en la masonería, ¿y qué es la masonería? Es un grupo, cierto, social que se reúne secretamente para poder hacer transformaciones en el mundo, que creen en un Dios que se llama el Gran Arquitecto, y hay mucha gente cristiana masona. Y en mi país eso está en la cuerda floja debido a que no se entiende cómo uno puede ser cristiano y al mismo tiempo masón, porque el masón cree en el Gran Arquitecto, cree en otra forma, en una filosofía distinta, pero ¿cómo puedes combinar eso con la Biblia? Bueno, hay gente que lo ha hecho, vuelvo a decirlo, no lo voy a juzgar, ellos saben. Lo peor de todo es que hay pastores, y Dios me había llamado al pastorado, pero también Dios me había llamado a educarme. Siempre ese fue mi sueño de chiquitito. ¿Por qué? Porque he creído que cuando un hombre, una persona educada, puede interpretar correctamente la palabra y puede, hermano, tener más herramientas para predicar mejor. Y entonces, como vengo de una familia pobre, se me dio esa posibilidad. Digo, wow, mira, se me está abriendo la posibilidad. Pero también pensé en el Señor y dije, wow, si hay gente que se entera de esto, siempre van a cuestionar mi ministerio. Y me di cuenta de que yo no necesitaba de una secta ni de un grupo que me ayudara. Lo único que necesitaba era del Señor. Y no me equivoqué, porque desde que acepté al Señor, Él ha sido el que me ha ayudado, que me ha bendecido, hermano. Amén. Él ha sido. He llegado acá no con mis fuerzas. Donde he llegado no ha sido con mi gloria, ha sido con la fuerza del Señor. Él me ha provisto. Amén. En todo, hermano. Amén. En todo. Quiero hacer una pregunta. Usted, mire, y fui a la universidad, saqué mi bachiller, ahora terminé mi maestría en teología, ahora estoy haciendo mi maestría en arqueología, segunda maestría, ya pronto voy a ir por el doctorado.
Voy a empezar mi doctorado. ¿Cuánto dinero debo? Nada. Por la gloria del Señor. Por la misericordia del Señor. Entonces muchos de ustedes dicen, bueno, ¿de dónde vamos a sacar? ¿De dónde voy a sacar dinero? ¿De dónde? ¿De dónde? Si tiene a Jesús es todo lo que necesita. Amén. Este hombre no tenía dinero, no tenía amigos. Muchas veces nosotros tampoco. Muchas veces nos sentimos solos y debemos reconocerlo. Venimos a la iglesia, pero nos sentimos solitos. Algunos no tienen su novia, se sienten solos en esa área. Otros no tienen a su esposo que les acompañe, se sienten solos en esa área espiritual. Quieren que la persona que más aman en el mundo esté con ellos sirviendo al Señor. Otros no tienen a sus hijos que le acompañen, las personas que más aman en el mundo que estén con ellos sirviendo al Señor. Y se sienten solitos porque nos reunimos una vez a la semana y la semana es muy larga y de repente nos pega feo. Ese hombre no tenía a nadie que lo llevara. Así muchas veces nosotros no tenemos quien nos bendiga, quien nos cuide, quien nos proteja. Y aquí hay mujeres que duermen solas en una cama y al lado no hay nadie. Perdóname, me equivoqué, sí hay alguien, está el Señor cuidándote. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Me equivoqué, sí hay alguien, está el Señor. Él es su esposo, Él la protege, Él la cuida, Él la valora, Él la sustenta, hermano. Amén. Y usted dice, estoy solo en mi casa, puede entrar cualquier persona. No va a entrar nadie porque Dios protege su casa. Amén. Dios protege su vida. Hermano, es Dios todo lo que necesitamos. Y al final se da cuenta que no es un milagro. No es que algo sobrenatural pasó. No, es una señal que nos enseña que Jesús es capaz de condenarse a sí mismo para que nosotros podamos ser sanados. Amén. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias. Gracias por tu palabra, Señor. De verdad, ha bendecido mi vida. Señor, muchos de nosotros somos pequeños. No conocemos a personas, Señor, no tenemos contactos. Pero te tenemos a ti, Señor. Y tú eres todo lo que necesitamos, Padre. Muchos de nosotros, Señor, tenemos sueños, ilusiones y decimos, wow, no sabemos cómo lo vamos a hacer. Pero, Señor, si es tu voluntad, tú lo vas a hacer para tu gloria.